Ted, it is about 2:30 in the afternoon. You are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock if you don't receive another stay. What is going through your mind? What thoughts have you had in these last few days? Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment thing. Sometimes I feel very tranquil, and other times I don't feel tranquil at all. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with you. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that correct? Yes, that's true. Quien hubiera pensado que una persona que parece tan correcta, un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, encantador, una persona que parecía buena a primera vista, con quien podrías fácil ir a tomar un mate tranquilamente, alguien que nunca pensarías que podría convertirse en un individuo tan monstruoso, inhumano, perturbado y enfermo, y eso sería decir mucho. ¿Quién imaginaría que algo así pudo haber sucedido? Hoy te traigo la historia de Ted Bundy, el asesino que enamoraba a sus víctimas. Capítulo 1. ¿Quién era Ted Bundy? Nació en 1946, tuvo de padre a un veterano de las Fuerzas Aéreas, y de madre a Louise Cowell, la cual tuvo a Ted a los 22 años, donde no fue aceptado por su abuelo y por la vergüenza que iba a tener si sus vecinos, amigos se enteraran, hizo creer a todo mundo que sus padres eran ellos y que su madre era su hermana mayor. Durante los primeros años de vida de Ted, su madre trabajaba como secretaria en una universidad, mientras que Ted Bundy se quedaba con sus abuelos que lo criaron como hijo. Su abuelo Samuel Cowell era una persona abusiva que maltrataba animales y a todo que se ponía enfrente. Su madre y él se mudaron a Tecoume en 1950 debido al maltrato de parte de su abuelo. Su madre conoció a un hombre, es decir, era muy diferente a su padre, del cual se enamoró. Ted adoptó el apellido del esposo de Louise, Johnny Culpeper Bundy. A pesar de que la pareja tuvo 4 hijos, Ted nunca aceptó al esposo de su madre. Muchos dicen que su infancia fue horrible, aunque eso no se puede confirmar ni siquiera por Ted Bundy, que decía que su abuelo era un buen hombre. Ponte a pensar qué tenía en la cabeza para decir eso, quien afirmó en una entrevista que su vida era perfecta y culpaba a la pornografía por todos sus crímenes, violaciones y asesinatos. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. I understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive feelings. All right, let's go back then to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No, no way. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian
parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. It wasn't a perfect home. Well, no, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this, because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know how, what happened, and I think this is a message I want to get across. But as a young boy, and I mean a boy of 12 or 13, certainly, that I encountered outside the home again, in the local grocery store, the local drugstore, the softcore pornography, what people call softcore. But as I think I explained to you last night, Dr. Dobson, in an anecdote, that as young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and oftentimes people would dump the garbage and whatever they were cleaning out of their house, and from time to time we'd come across pornographic books of a harder nature than more graphic, you might say, more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. And this also included such things as, let's say, detective magazines and more hard, those that involve violence. Yes, yes, and and this is something I think I want to emphasize, is the most damaging kinds of pornography. And again, I'm talking from personal experience, hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence, because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. Is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. How long did you stay at that point before you actually assaulted? Si dura un hombre enfermo y manipulador, la brutalidad de los crímenes. Desde los 27 años cometió una serie de crímenes antes de comenzar su ola de asesinatos. El 4 de enero de 1974, Bundy entró en la habitación universitaria de Johnny Lenz, la golpeó brutalmente con una barra de metal y la penetró con un trozo de madera que había arrancado de la cama para luego proceder a violarla. Al día siguiente, fue encontrada y, a pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. El 31 de enero de 1974, Bundy atacó a Linda Nealy, una estudiante de psicología de la Universidad de Washington, dejándola inconsciente, a quien en este caso mataría, decapitada y desmembrada. Esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilkes, Susan Rancourt, Donna Mason, Laura Aimee, Brenda Ball, Georgia Hawkins, Melissa Smith o Karin Campbell, entre otras muchas. Confirmarás más de 36 muertes según la FBI, aunque se piensa que son más de 100 víctimas. Algunos asesinatos más famosos serían los últimos. En enero de 1978, durante su huida, volvió a cometer asesinatos, esta vez atacando a 3 jóvenes pertenecientes a una fraternidad universitaria llamada Chi Omega. Una de ellas logró sobrevivir, además del asesinato y violación de una niña de 12 años. You know, like a crack, and everything that fell into that crack just disappeared. Does that make sense? Yeah, it does. One of the final murders that you committed, of course, was apparently little Kimberly Leach, 12 years of age. I think the public outcry is greater there because an innocent child was taken from
from a playground. What did you feel after that? Were there the normal emotions 3 days later? Where were you, Ted? I can't really talk about that right now. That's too painful. I would like to be able to convey to you what that experience is like, but I can't. I won't be able to talk about that. Okay. Además, también raptó y asesinó a Kimberly Leach, una niña de 12 años. El 9 de febrero de 1978, recibieron un nuevo informe en ese momento. En pleno día de clases, una niña de 12 años llamada Kimberly Leach desapareció sin dejar rastro. Estaba lloviendo, chispeando, un día muy triste, dijo la compañera de Kimberly, Lisa Little. Fui al lugar donde nos encontrábamos para ir a clase juntas y no estaba allí. La policía de Lake City buscó a Kimberly en los alrededores, pero no encontró nada. Entonces, pidieron a los residentes que compartieran cualquier información que pudieran tener. Un bombero de la localidad señaló que había visto a un hombre caminar con una niña sujetada del brazo hacia una camioneta blanca. Pensó que eran padre e hija, pero no. Ese hombre era Ted Bundy. Luego de un tiempo, su cuerpo fue encontrado 2 meses después de su desaparición en un prado cerca del Parque Estatal Swanee River, estando muerta y maltratada. No se sabe a ciencia cierta por qué lo hizo, pero se dice que fue por su enamorada sumando sus traumas familiares. Igual tú crees que eso sea una justificación para al menos pensarlo. Capítulo 2. Cómo engañaba a sus víctimas. Bundy, un hombre carismático y atractivo, ganó la confianza de sus víctimas haciéndose pasar por discapacitado o herido en lugares públicos. Luego los agredió y los llevó a lugares remotos. Visitó los lugares de los asesinatos, cuidando de los cadáveres y manteniendo relaciones sexuales hasta que la descomposición o la destrucción por parte de animales salvajes impidieron más interacción. Bundy decapitó al menos a 12 víctimas y guardó algunas cabezas como recuerdos. También entró en casas y golpeó a sus víctimas hasta matarlas mientras dormían. En el invierno y la primavera de 1974, varias jóvenes y estudiantes universitarias desaparecieron. La policía inició una investigación y encontró descripciones de un hombre que había pedido ayuda a las chicas que habían sido vistas anteriormente. El hombre tenía la peculiar costumbre de llevar libros y usar un cabestrillo. Los testigos también vieron a un hombre teniendo problemas para subirse a su Volkswagen. Continuará parte 3 y 4. Bueno, eso ha sido toda la primera parte. Dale me gusta y suscríbanse para subir la parte 2. Espero que les haya gustado. Gracias. Because other young people are reading the kinds of things and seeing the kinds of things that are available in the media today. Ted, as you would imagine, there's tremendous cynicism about you on the outside, and I suppose for good reason. I'm not sure that there's anything that you could say that people